Carola Iván, muy buenas noches. 79 votos a favor, 70 en contra y solo una abstención fue lo que fue finalmente el resultado de esta votación en la Cámara de Diputados, donde se declara admisible esta acusación constitucional contra el exministro del Interior, Andrés Chadwick. Como ustedes lo decían, será el Senado finalmente el que en un par de semanas más tendrá que analizar este libelo acusatorio ya como un juicio político en contra del ex jefe de gabinete. Una intensa jornada que se vivió durante este día acá en la Cámara de Diputados, donde hubo dos votaciones, el de la cuestión previa que fue rechazada y finalmente la admisibilidad que se declaró acá en la Cámara de Diputados, marcando un hito político desde el 2013 que no se declaraba admisible una acusación constitucional. ¿Cómo fue el debate de esta jornada? Lo vemos en la siguiente nota de Marian Basso. Aplausos y abrazos en la oposición tras una larga jornada en el Congreso. Tras 9 horas de discusión y por 79 votos a favor, 70 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional en contra del exministro del Interior, Andrés Chadwick. Primera valla sorteada, ahora será el turno del Senado, quien definirá el futuro político del exsecretario de Estado. Que en definitiva estos hechos salven y le pongan coto y término a una acción permanente de parte del Estado de Chile para que estos hechos nunca más en nuestro país vuelvan a ocurrir. Esta situación que ocurrió en nuestro país hubiera ocurrido en cualquier gobierno. El ministro Chadwick mejoró los protocolos, se preocupó justamente de ese tema en Carabineros, cosa que no había ocurrido en gobiernos anteriores. Para la oposición fue una victoria en contra del ex titular del Interior, quien no estuvo presente en la sala. El mismo que salió del gobierno hace un mes a raíz de la crisis social, el que fue acusado por los diputados opositores, según dice el texto, por no adoptar las medidas necesarias para detener las violaciones a los derechos humanos, que fueron denunciadas durante el estado de emergencia decretado el 18 de octubre. No hay ningún hecho o antecedente en el cual se le pueda buscar una responsabilidad desde el punto de vista político o de otro tipo. Lo que acá estamos buscando es justicia y no venganza. Lo que queremos es responsabilidad política y no revancha. Reacciones tras una larga jornada que comenzó temprano a las 10 de la mañana de este jueves. Muchos esperaban que el propio Andrés Chadwick estuviera presente en la sala, pero este miércoles se excusó. En su representación llegó Luis Hermosilla, el abogado que históricamente lo ha representado. Por más de una hora expuso los motivos del por qué Andrés Chadwick no debió ser acusado. Son imputaciones genéricas en un lado y en otra parte en hechos no acreditados. Por ejemplo, en el capítulo más grave, cuando se refiere a homicidios, se refiere a homicidios que presuntamente habrían ocurrido a manos de agentes del Estado. La defensa de Chadwick reiteró una y otra vez que las denuncias contenidas en la acusación no eran precisas y que además debían ser corroboradas por la justicia. La decisión en la sala fue intensa y estos fueron algunos de los argumentos de los parlamentarios. Las víctimas de la violencia estatal merecen que los responsables den la cara. A pesar de los intentos de los acusadores por imputar responsabilidad al exministro, al parecer quien estaría siendo vulnerado en sus derechos fundamentales sería el propio ministro Chadwick. Tras 4 horas de discusión se realizó la primera votación, la de la llamada cuestión previa. Por la afirmativa 70 votos, 79 en contra, 1 por la abstención. Se rechaza la cuestión previa. Eso significaba que la acusación constitucional seguía su curso y ahora sería votada por los diputados con quórum simple. Pero antes de eso, el acusador designado de la oposición, Gabriel Boric, marcó punto por punto las faltas que, a su juicio, cometió el exministro del Interior. La defensa no ha podido probar con hechos concretos que se tomaron acciones efectivas para impedir la continuidad de las violaciones a los derechos humanos. El ministro Chadwick no se levantó el 18 de octubre con la intención o la pretensión de enceguecer a chilenos o de lesionar a chilenos o de cometer brutales crímenes a los derechos humanos. Las preguntas y respuestas continuaron entre ambos, intervenciones que duraron casi 3 horas. Todas las intervenciones públicas del exministro Chadwick fueron en la línea de respaldo irrestricto del actuar de Carabineros de Chile, pero nunca informó sobre la situación de la población víctima de las vulneraciones, la importancia de los derechos humanos. No hay ninguna participación o vinculación del exministro Chadwick con violaciones de derechos humanos, que no se convierta a Andrés Chadwick en el chivo expiatorio
de esta enorme tragedia. Posterior a la dilatada discusión, fueron los diputados de las distintas bancadas los que tomaron la palabra y explicitaron su postura a favor y en contra de la acusación. El exministro debió haber resguardado el despliegue de las fuerzas de modo oportuno y apropiado. Tratar de buscar una culpabilidad en el exministro Chadwick es tratar de echarle la culpa al empedrado. La única forma de salir adelante y romper con este ciclo de impunidad es que sea acusado Andrés Chadwick. Y no acepto que se pretenda sostener que quienes están en contra de esta acusación significa que están en contra de los derechos humanos. Revísense a sí mismos antes de decir eso. Intervenciones tras las cuales se aprobó la acusación constitucional contra el exministro del Interior, donde la oposición se cuadró para aprobar su admisibilidad. Ahora será el Senado quien deberá ratificar o rechazar el escrito. De aprobarse, Andrés Chadwick, ya fuera del gobierno, no podrá ejercer cargos públicos durante los próximos 5 años. Justamente será en el Senado donde 3 diputados, el socialista Marcos Silavaca, Gabriel Boric de Convergencia Social y también Gabriel Silver de la Democracia Cristiana, irán a presentar los argumentos de esta acusación constitucional que ya en la primera o segunda semana de diciembre, eso tendrá que definirlo el Senado, será analizada por la Cámara Alta en este juicio político que se realizará en contra del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick. Y ahí se definirá el futuro político del ex ministro del Interior y si queda inhabilitado o no para ejercer cargos públicos por los próximos 5 años. Kevin, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.